la vida me visita con un terremoto en la ciudad de Santiago de Chile. Sí, es cierto. Año 2010 en Chile. Yo tenía 29 años, estoy de cumpleaños en mayo, soy Tauro de Sol, así que Ujú. todavía con 29 años, pleno retorno de Saturno, personalmente un mega devastador terremoto. Es como que Saturno me hubiera mirado a la cara, lo entiendo después, me dijera, aquí está tu éxito, aquí están tus logros, pero sin saber que esto es externo a ti. Así que aquí tienes tu bonito departamento, ya no lo tienes. El día lunes vuelvo a trabajar bastante desconcertado. Tengo una discusión con mi jefe y el martes me echan del trabajo. Y bueno, todo esto acompañado de que incluso adicionales como relaciones afectivas también se vieron destruidas en aquel entonces. Y una amiga en particular me dijo, la verdad querido amigo, no sé cómo ayudarte, solo sé que yo estoy asistiendo a algunas charlas en el Centro de Estudios Cabalistas. Cabalá, eso es judaica, ¿me vas a llevar a religión? No, no quiero ir. ¿Tú de verdad crees en esto? O sea, ¿Cómo crees? esto es falso, esto no existe. ¿Cómo se te ocurre que vamos a perder el tiempo ingresando a aprender a leer horóscopos? ¿Quieres que leamos horóscopos semanales? Lo declaro tan abiertamente porque es desde la absoluta ignorancia. Y por lo tanto, activados todos mis prejuicios, mi amiga me dice, bueno, pero ¿qué perdemos? Ya estamos acá. Ok, voy a entrar a estudiar astrología para comprobar lo errado e inexistente de esta herramienta. Y me veo haciendo la doble función, arquitecto y astrólogo de cartas astrales, hasta que siempre digo, finalmente termino boicoteando mi trabajo, me echan de la carrera, me echan más que nada del trabajo, empiezo en Instagram es porque mi esposa me lo muestra, año 2012. No tenía muchos referentes a quién seguir y mi esposa me dice, pero tienes que ponerte un nombre clave, un nombre vendible para las redes. Y yo como en el mismo centro de estudios cabalistas había aprendido Reiki, entonces yo decía, no sabría qué nombre ponerme, yo solamente sé que ahora me dedico a los astros y a la energía, pero no sé qué nombre ponerme. ¿Bien? Astroenergía. Claro. Sí. Por eso declaro que esto es muy clave. A veces uno de los grandes conflictos que tenemos con los estudiantes que voy formando es que uno de repente busca cómo lo hago para que lo que yo diga de la carta astral le haga sentido a la otra persona. Es que no tienes que poner tu atención ahí. Este año, bueno, en realidad el año pasado me dio una especie de crisis vocacional, que fue justo que en mi caso tenía 44 años, y Mm, eso es lo que a veces explico, que la oposición Urano-Urano no siempre es a los 42 años. En mi ujú. caso a mí me pegó a los 44. A pesar de repente la gente ver que te puede ir bien o eres exitoso, eso no significa que estés feliz. Porque claro, pasó que cuando me empecé a dar cuenta, en realidad todos estos tránsitos me pegaban fuertemente a mí. Y a ver, cuéntanos. Comentabas que eres Tauro de Sol, pero tienes Luna y ascendente en Escorpio. Cuéntanos cómo has vivido esa polaridad. Bueno, pues bienvenidos nuevamente a otro episodio más de Backstage Astrology. Mi nombre es Mayra Medina y hoy estoy feliz de charlar con Álvaro. Álvaro, ¿cómo estás? Álvaro Norambuena de Astro Energía. ¿Cómo estás el día de hoy? Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Hola Mayra, yo soy el que está muy feliz de contactarme contigo y tener esta chance de conversar. El trabajo que estás haciendo es maravilloso, de verdad es que muy Ay, gracias. inspirador. Más que nada porque muchas veces no se tiene el fondo del astrólogo, conocer Ajá. muchas veces sus motivaciones, su historia de vida, a veces también resulta relevante para comprender que el camino no siempre es lineal. Así que feliz de estar acá contigo, mi estimada Mayra. No, yo súper emocionada de que nos cuentes un poquito de tu historia, porque obviamente, bueno, estaba leyendo por ahí de Álvaro Norambuena, Donoso, estás ubicado o naciste en Chile, creo que eres el primer astrólogo de Chile que viene al canal, así que también súper emocionada por eso. ¡Qué maravilla! Soy un pionero entonces de Sí. Chile que es un campo bien prolífico para la astrología. Yo de repente desde mi vereda observo cómo está muy masificado en Argentina, es un tremendo tema, la astrología en España Sí. también, en México también. Ajá. Y Chile se abrió campo hace ya más de una década, podríamos decir, más a nivel masivo. Tenemos grandes expositores en Chile, así que feliz de ser el pionero acá en tu canal. Y un poquitito de mi historia es la historia más extraña que podrías
tener en tu canal con respecto a cómo se me ocurre a mí llegar a la astrología. Es causa de la casualidad, digo yo, aunque bien sabemos que la casualidad no existe. Tal cual, sí estaba leyendo justo que, bueno, tú estudiaste arquitectura en Chile y Así después, es. previo a eso, te fuiste formando en la astrología, pero en un centro de estudios cabalistas. A ver, cuéntanos cómo estuvo el salto de arquitecto a centro de estudios cabalistas, lo que nos quieras compartir. Bien. Bueno, hay una conexión bien misteriosa y bien oculta que incluso yo ni siquiera fui tan consciente. Cuando estudio arquitectura, de hecho, la decisión de tomar, de elegir la carrera de arquitectura es porque entendí que no me gustaban tanto los números, entendí que no me iba bien con la parte biología y me quedó la idea de estudiar arquitectura porque me gustaba mucho el dibujo, básicamente, y por ahí lancé ese camino. No fue una decisión muy a conciencia ni con mucha claridad. Tenía un primo, sí, que estaba ya estudiando en la misma escuela que yo, así que dije, bueno, quizás por aquí es el norte. Y empiezo a estudiarla y algo que me llama mucho la atención, solo para resumir un poco la historia, es que Ajá. la arquitectura tiene mucho de psicología. De hecho, yo resultaba ser un bicho raro para mis compañeros, ¿Cómo? porque me decían, ¿por qué quieres estudiar psicología después? Era uno de mis anhelos, estudiar psicología después de estudiar arquitectura. Porque me ponía a pensar, cada vez que nosotros hacemos un diseño, sobre todo una vivienda, queda mucho en lo teórico. Uno de repente ejerce el diseño, pero el contexto se olvida. Es como que este edificio podría estar en cualquier parte, y no es Ajá. así. Lo importante es que sobre todo cuando estamos hablando de una arquitectura ligada a un consultante en este sentido, anécdota que me pasó ejerciendo la arquitectura, un cliente en ese sentido me dijo, mira, quiero que desarrolles mi casa, donde yo me sienta, por ejemplo, el observador de la situación desde mi privacidad, pero en contacto directo con lo que sucede en el ambiente, algo así como un observador, y eso que recupere mi paz y mi tranquilidad. Básicamente tengo que hacerte una consulta terapéutica para entender ¿qué es tranquilidad para ti? ¿Qué es observación? Porque puede que lo que a mí me da tranquilidad sea distinto. Es ahí lo que empiezo a descubrir desde la arquitectura. Entonces me llamó mucho la atención la psicología, pero claro, cuando uno termina de estudiar una carrera que es larga, como la arquitectura, Claro. la verdad es que como socialmente uno se siente apremiado por la necesidad de ejercerlo. Así que sin mayor cuestionamiento, yo era un personaje que siempre digo estaba listo para cumplir todos los checks sociales Ajá. sociales de tener éxito en la vida social, desarrollarme en mi carrera, elegir una escalada cada vez mejor en términos de cargos, comprarme a temprana edad mi propia vivienda, ser exitoso en lo que me desenvuelve, mi periodo profesional, y todo eso, podríamos decir que entre 27 a 29 ya estaba check. O sea, yo era Wow. pintado, y siempre digo, era pintado para un papanata social, porque me sentía desde el ego un ser exitoso. Sin Ándale. embargo, mi estimada Mayra, tú comprenderás lo que te voy a contar. A los 29 años me visita un amigo planetario que yo no tenía conciencia de su visita. Me Ajá. visita el retorno de Saturno. Ajá. Mm, Lo conocí después. Me visita, en aquel entonces, estamos hablando del año, perdón, 2010 en mi país. ujú, Año 2010 en Chile. Yo tenía 29 años, estoy de cumpleaños en mayo, soy Tauro de Sol, así que ujú. todavía con 29 años, pleno retorno de Saturno, la vida me visita con un terremoto en la ciudad de Santiago de Chile. Sí, es cierto. Y ese fue más que un terremoto en términos de lo que pasó en mi país, fue personalmente un mega devastador terremoto. Porque ese terremoto, primero, es como que Saturno me hubiera mirado a la cara, lo entiendo después, me dijera, aquí está tu éxito, aquí están tus logros, pero sin saber que esto es externo a ti. Así que aquí tienes tu bonito departamento, ya no lo tienes. Mi departamento se inclina al edificio para el terremoto, queda inhabitable, tengo que salir, volver a la casa de mis padres, con lo que simbólicamente eso significa, ¿cierto? Al mismo tiempo, entonces, esto fue un viernes por la noche, el día lunes vuelvo a trabajar bastante desconcertado, tengo una discusión con mi jefe y el martes me echan del trabajo. ¿Bien? Entonces ahí tenemos dos terremotos en uno y bueno, todo esto acompañado de que incluso adicionales como relaciones afectivas también se vieron destruidas en aquel entonces. Así que como que la vida mágicamente me dijera, aquí está tu éxito, amigo mío. ¿Qué te parece?
Y ese es el origen, el germen de lo que inicia mi camino reflexivo, que hasta la fecha era absolutamente inexistente. O sea, estamos hablando solo de camino reflexivo, ni siquiera ser astrólogo. Yo, un ser muy racional, sigo siéndolo, pero muy racional, muy escéptico. Siempre mantuve amistades que son preciosas, maravillosas, esas que uno agradece en la vida. Y una amiga en particular me dijo, la verdad, querido amigo, no sé cómo ayudarte. Solo sé que yo estoy asistiendo a algunas charlas en el Centro de Estudios Cabalistas y me gustaría ver si resuenan contigo. Yo desde el prejuicio inmediatamente le digo, religión, Cabalá, eso es judaica, ¿me vas a llevar a religión? No, no quiero ir. Mi amiga me dice, ¿qué tal si por esta vez solo pruebas, sin ninguna expectativa, y ve qué te parece? No, es que yo no comulgo con la religión, tú ya sabes. Bueno, pero ve y me cuentas. Asistí a las charlas del centro cabalista, que finalmente entiendo que es una derivada del estudio de la Torá, pero Ujú, en términos mucho más acercados, ¿cierto?, al humano. Y ujú. empecé a resonar con aquello. Dije, vaya, qué interesante, qué lindo esto. No, no sabía nada de filosofía aplicada en el cotidiano. Empecé a entender muchas cosas que me estaban pasando. Y la parte sabrosa de la historia es cuando ya habían transcurrido unos 4 meses estudiando la Kabbalah, porque me decidí a estudiarla. Lo encontré un distractor maravilloso, transitando este periplo desagradable que involucró demandas, ¿cierto?, por el departamento, replantearme mi visión laboral de las cosas, ya no estar pensando en lo profesional, sino que simplemente empezar a optar por trabajos donde yo lo pasara bien. Mira qué simbólico. Era solo empezar a pasarlo bien, empieza a haber un cambio de conciencia. Y la hermana de esta amiga que nos invitó, estábamos juntos en las clases y de repente observo un afiche en el Centro de Estudios Cabalistas que decía clases de astrología. Y me No. dice, ¿qué tal amigo si nos metemos a clases? Ante lo cual yo declaro, ¿tú de verdad crees en esto? O sea, No, ¿cómo crees? esto es falso, esto no existe. ¿Cómo se te ocurre que vamos a perder el tiempo ingresando a aprender a leer horóscopos? ¿Quieres que leamos horóscopos semanales? Lo declaro tan abiertamente porque es desde la absoluta ignorancia. Y por lo tanto, activados todos mis prejuicios, mi amiga me dice, bueno, pero ¿qué perdemos? Ya estamos acá. Ok, voy a entrar a estudiar astrología para comprobar lo errado e inexistente de esta herramienta. Y aquí estamos 15 años después, Mayra. Aquí estamos dedicados 100% a la astrología. No, ¿cómo Eh, crees? Ajá. yo creo que te debe haber pasado algo similar, tal vez, o quizás tú con conciencia, pero Mm, cuando entro a la clase número 1, me empiezo a dar cuenta que esto es otra cosa. ah, Es un lenguaje más profundo, que no es la simplicidad que todos conocemos desde, insisto, la ignorancia, de que el horóscopo, yo ahí entiendo inmediatamente, clase número 1, que el horóscopo es una especie de juego, hay que tomársela como una especie de, ni siquiera tan oracular, porque es demasiado superfluo para tomárselo tan en serio. Me ujú. empiezo a dar cuenta de otros lenguajes como planetas, mitologías, casas astrológicas. ¿Qué es esto? Recuerdo que mi profesor, Alejandro Lagos, incluso analizando mi carta astral, porque yo tenía que tener mi fecha de nacimiento, la conseguí al poco tiempo, me empieza a dar algunos tips de lo que pasaba en mi carta astral y quedo como, ¿cómo sabes eso? Lo estoy leyendo, me dice. Wow, esto es algo. Me mantuve en mi faceta racional, pero ya con la aceptación de esta nueva disciplina que estaba aprendiendo, y ahí empieza a gestarse otra cosa muy divertida que a la larga resulta después de 15 años casi un consejo que humildemente le doy a las personas. Yo todavía no soltaba mi lado profesional de ser arquitecto, así que como me entretuvo la astrología, empecé a practicarla como juego. Se Ujú, transformó en mi pasatiempo, en un hobby. ujú, ujú, ¿Por qué es ujú. importante este punto? Porque al ser pasada por el filtro del hobby, del pasatiempo, no caemos en la responsabilidad necesaria de hacerlo bien. Eso ya no estaba en tela de juicio. Qué buen Esto punto. genera una permite fluir dentro del análisis de cartas astrales que empecé a experimentar solamente porque lo encontré interesante, divertido, sin ningún propósito y por lo tanto sin ningún prejuicio. Por eso declaro que esto es muy clave. A veces uno de los grandes conflictos que tenemos con los estudiantes que voy formando
Es que uno de repente busca cómo lo hago para que lo que yo diga de la carta astral le haga sentido a la otra persona. Es que no tienes que poner tu atención ahí. Tú simplemente eres un canal transmisor de una información que es un lenguaje decodificado que de la manera más sencilla posible intentarás transmitírsela. No está en tela de juicio tú no eres lo importante. Lo importante es el mensaje que recibe la persona. Esto no lo tuve consciente porque yo lo empecé a practicar como un juego. Ujú. Y gracias al juego, además del conocimiento, empieza a aparecer otra virtud fundamental, la experiencia. Si me permito jugar con la herramienta, empiezo a adquirir experiencia en las lecturas de cartas astrales. Eso fue desde el año 2010 hasta el 2015. Ujú, ujú, Y ujú. esto empezó a crecer como una bola de nieve en mi vida. Ya el pasatiempo ya no era un pasatiempo porque de una sesión a la semana pasamos a dos, pasamos a tres, empiezan a llegar personas que yo ya no conocía, pasamos a cuatro, cinco, lunes a sábado, y Guau. me veo haciendo la doble función, arquitecto y astrólogo de Mm. cartas astrales, hasta que siempre digo, finalmente termino boicoteando mi trabajo, me echan de la carrera, me echan más que nada del trabajo, es donde yo digo, ¿qué tengo en las manos para dedicarme? Voy a empezar a ejercer ya como astrólogo profesional. Si me equivoco, me devuelvo, me voy a dar el beneficio de la duda. Y así ya desde 2015 en adelante no volví a tocar un plano de arquitectura, no volví a dedicarme a la arquitectura 100% dedicado a la astrología. Y de ahí en adelante, para no aburrirte la conversación, No, todo para lo que nada. empezó a pasar es consecuencia de lo primero. Nunca, nunca, y lo quiero dejar muy en claro honestamente, nunca todo lo que he construido fue un propósito. Porque a veces uno de repente tiene esos consejos de, este es un propósito en la vida, ve por él. En mi caso es todo lo contrario. Empiezo a disfrutar la astrología, empiezo a disfrutar las sesiones, empiezo a crear un lenguaje mucho más lúdico, porque tú comprenderás, Mayra, como sabemos, que es un lenguaje técnico, complejo, Sí, sí, y sí. no quiero andar hablando como habla un abogado, ¿cierto? Que uno le entiende la mitad. Entonces empiezo a crear un lenguaje más coloquial, y eso hace que una persona un día me diga, oye, explicas muy, muy divertido, muy lúdico, muy claro, tú deberías ser profesor. ¿Yo profesor? Sí, profesor de astrología. No, ¿cómo se te ocurre? A mí hasta me incomoda hablar en público. Pero vamos a probar. Ahí el año 2015 inicio mi primera versión del curso nivel uno básico y empieza a desarrollarse como bola de nieve, empieza a crecer la demanda, eso me lleva a crear el nivel 2 y todo fue creciendo con los años. Aquí ya llego al resumen de la historia final, empecé a tener ya la escuela que se llama Astroenergía, Ajá. que de hecho es otra historia muy extraña, porque cuando empiezo en Instagram es porque mi esposa me lo muestra, año 2012. No tenía muchos referentes a quién seguir, y mi esposa me dice, pero tienes que ponerte un nombre clave, un nombre vendible para las redes. Y yo como en el mismo centro de estudios cabalistas había aprendido Reiki, Ajá. entonces yo deseé qué nombre ponerle. ¿Bien? Astroenergía. Claro. Sí, estaba muy De ahí fácil. viene el nombre, de ahí viene. Entonces Guau. ahí empiezo a ser profesor y finalmente dije, quiero con este mensaje llegar a más personas en el mundo. Hay una serie de factores que todavía me tienen en las creencias limitantes. Cuando llega el encierro, yo digo, se me acabó el mundo, yo siempre hago clases presenciales. ¿Quién va a querer aprender conmigo en línea? Explotó en línea, Explotó. Y explotó, también vi explotó que el año 2020. escribiste un libro en el 2020. Cuéntanos un poquito qué te llevó a escribir No culpes a Mercurio retrógrado. Ahí viene ese justo nexo con la historia, porque como empecé a comunicar a tantas personas, yo dije, me gustaría empezar a crear textos que mediante frases urbanas, como no culpes a Mercurio retrógrado, puedan desmitificar lo que realmente hay detrás de esta frase, porque uno se queda también por encima. Te equivocas en una coordinación, oh, debe ser por Mercurio retrógrado. Entre la broma y entre en serio, empiezo a escribir el libro, pero aquí viene otra anécdota. Empiezo a escribir. Ingenuamente empiezo a escribir un libro. Hasta que ya terminado, soy obsesivo, tengo Sol en Tauro, pero Luna y ascendente en Escorpio, muy obsesivo. Eso te Y iba a sucede preguntar. que Wow. libro casi terminado, mi esposa aparece en los momentos puntuales, me dice, quiero comunicarte que no es tan fácil publicar un libro. ¿En serio? ¿Por qué no es tan fácil?
Bueno, tienes el camino de hacerlo autoeditado, pero en realidad correr con toda la distribución. Y yo le dije, ¿y si voy a una editorial y lo presento y me lo publican? Dice, se reía de mí, ya averigüé, no, no es cosa de ir a una editorial y que te publiquen porque hasta el abuelo publicando sus memorias podría tener un libro. Y desde todo esto, quiero aclarar, desde la ingenuidad, absolutamente ingenuo. Yo digo, bueno, ¿para qué está el libro? Alguien lo querrá. Sincronías de la vida. Como mi esposa me dice este mensaje, esto era un domingo en la noche, mismo domingo en la noche, por obsesivo, me doy vuelta a mi biblioteca y digo, no conozco editoriales, pero voy a apuntar a esta editorial porque un amigo mío había escrito un libro para esa editorial, que se llama Grijalbo, que es en Mm. realidad Penguin Random House, pero en su derivada Grijalbo. Les escribo. Día lunes, no recuerdo bien, por la mañana recibo casi el mensaje tipo, no, muchas gracias, no estamos aceptando manuscritos. Oh, mi esposa tenía razón. 10 minutos después, la directora editorial me escribe y me dice, a mí me interesa, juntémonos este viernes a reunión. No. Ahí se gesta, ¿de dónde viene la sincronía? Porque la persona encargada de comunicaciones tenía la facultad de que cada vez que entrara un manuscrito decir que no lo aceptáramos, excepto si es que se le ocurría a algún astrólogo escribir. Nosotros como editorial estamos buscando un astrólogo que escriba un libro sobre una temática de astrología porque no tenemos. Justo entro yo con mi correo el día lunes, No. conecto y la directora editorial me convoca y así nace No culpes a Mercurio retrógrado del año 2020, libro que escribí obsesivamente en 2 meses. 2 meses ¿Qué? completamente. ¿Cómo Sí, crees? porque era una temática que para mí desde el tono lúdico es un libro que no es muy complejo. Habla un poco de Hermes, habla de lo que significa el simbolismo, un poco también desnuda lo que es el glifo de Mercurio, y Ujú. empieza un poco a adentrarnos en lo que sucede como tendencia cuando Mercurio entra en su fase de retrogradación, que dicho sea de paso estamos a 3 días de la próxima retrogradación. Entonces se empezó a compararlo históricamente, qué sucede en este periodo constantemente, y más que nada hago un muestreo histórico para decir, no te puedo afirmar fehacientemente que cada vez que hay Mercurio retrógrado las redes sociales se caen o suceden imperfectos, pero la tendencia es bastante alta, documentado con algunas temáticas históricas que retraté en el libro. Así nace Mercurio retrógrado, sin pretender ser escritor, había escrito el primer libro. Todo es Oye, casualidad o causalidad. wow, qué historia, qué historia. Oye, y a ver, cuéntanos, comentabas que eres Tauro de Sol, pero tienes Luna y ascendente en Escorpio. Cuéntanos cómo has vivido esa polaridad en tu vida diaria normal, fuera de astroenergía. Sí, empiezo a entender una dualidad dentro de mí, perdón, por ahí, desde que tenía 18 en adelante. Mi afición como hobby siempre fue la música. Ujú. Yo desde pequeño tenía una banda con mis compañeros de colegio y siempre que las personas me veían, me ven como un tipo calmo, solentauro, Tauro. calmo, pasivo. Llegábamos con mis compañeros de banda, coordinábamos tocar algún cover. Yo les decía, ¿qué les parece si tocamos este cover? Sí, nos parece bien. Próxima semana entonces, jueves, empezamos a tocar esta canción. Llegaba el día, la semana siguiente, muchachos, ¿cómo les fue con el tema? Yo ya lo tengo listo. No, amigo, a mí se me olvidó. Yo la verdad tampoco lo saqué y empieza a aparecer un fuego interno que digo, pero ¿cómo no lo sacaste? Si era nuestra misión, era lo que veníamos a hacer hoy. Y me decían, pero amigo, no es tan grave, pero era el propósito de esta reunión. Y empieza a aparecer ese fuego interno que, confesando, la modo de anécdota, era como que casi ganas de asesinar a la persona por su irresponsabilidad. Porque como si estamos comprometidos con algo, nos comprometemos con todo. Esa necesidad de la luna en Escorpio de generar alto anhelo de fusión, lo entiendo después. Ah, Convivir con wow. la sombra, mirar la sombra, la necesidad que tiene Escorpio de que si a mí algo me motiva, a ti también. Tiene que motivarte profundamente, porque ahí está la simbiosis. Y eso me trajo muchos problemas en los vínculos afectivos de amistades, porque indudablemente no estaba permitiendo la libertad del vínculo. Para mí el vínculo tenía que ser como yo estipulaba que era la intensidad del vínculo. Me pasó con relaciones afectivas. No te noto muy comprometida con la relación. Es que estamos partiendo. Mejor yo ya no quiero partir. Todo o nada, todo o nada. Intenso, actitud intensa, todo o nada. Pero esto era muy psicológico.
porque es mi lado de la luna y lo que empecé a entender que era mi ascendente. Entonces, es divertido porque siempre me definí como un tipo muy calmo, lo soy, pero al mismo tiempo soy muy intenso. Esa parte intensa era algo que yo no era tan consciente. Si uno mira mi historial hacia atrás, en mis tiempos de arquitecto estuve trabajando en 6 lugares distintos, de los cuales me echaron de 5. Mm, Pero yo soy calvo, pero cosas que pasaban a nivel emocional eran las que gatillaban este conflicto, este estallido. wow. Entre anécdotas te puedo decir, un jefe de repente me decía, llegó este proyecto, hay que resolverlo. No te preocupes, yo lo hago como siempre, me apasiona. Iba desarrollando el proyecto hasta que mi jefe llegaba y me decía, stop, detengamos el proyecto, necesito que te dediques a otra cosa y haz este proyecto de esta otra forma. No, no lo voy a hacer así. ¿Cómo no? Te lo estoy pidiendo. Es que lo voy a hacer a mi forma. Y además necesito terminar lo que estoy haciendo porque ahí estoy poniendo todo el corazón y si no me dejas terminarlo, la evaluación conmigo va a ser nefasta, entonces vamos a hacer lo que yo te digo, termino esto y después el otro lo hago a mi manera. No, me decía, tienes que hacerme caso, soy tu jefe. Es que si quieres alguien que siga tus instrucciones, contrata un robot afuera. A mí me echaron siempre de todas partes porque soy muy intenso. Desde ahí en adelante, desde ese año 2015 que soy independiente, Ujú. astrólogo, hay días en que yo mismo me echo de mi trabajo. No, mentiras, son mentiras. Pero mantengo esa intensidad de que las cosas tienen que tener esa pasión y esa motivación, sino ¿para qué las hacemos? Sin embargo, ese aspecto es lo que he tenido que ir trabajando, Mm, puliendo, mm. entendiendo que si alguien se mete a estudiar astrología, puede haber desde el curioso, desde el que le motiva, por cierto, o desde el que quiere simplemente comprobar algo. Y es válido absolutamente. Eso era algo que a mí psicológicamente me costaba entender. Si te Wow. comprometes con algo, ¿por qué no lo haces a conciencia? Porque todos somos distintos. Entonces, lo empecé a ver reflejado en mí. Dije, baja 3 cambios, tranquilidad. Y eso lo logré canalizar en mi forma ahora que tengo de explicar la astrología. Soy intenso, pero soy más un apasionado en positivo, más que el exigirle algo a la otra persona. Ahí es libertad de acción del otro. Es un poco, tiene que ver con esa polaridad interesante de Wow, Tauro y Escorpión. qué interesante, qué interesante. Yo tengo el opuesto. Yo tengo ascendente en Tauro y la casa 7 en Escorpio. Entonces, bueno, ahí Ay, medio te... ay, Sí, por ahí te entiendo maravilla. algunos temas también. Sí, Pero de bueno. hecho, en temas vinculares, claro, nos llevaríamos bien. De hecho, mi esposa también tiene ascendente Tauro. No me di cuenta después de que ya era astrólogo, fue la casualidad, porque siempre decíamos que somos muy distintos, pero está la complementariedad. Ella tiene Ajá. ascendente Tauro, entonces estaba como el sin querer que nos complementamos constantemente a pesar de parecer muy distintos. Sí, 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 me pasa con mi hermana, ella es ascendente en Escorpio, ¿no? Tengo dos hermanas y bueno, soy un poquito más cercana con una, la otra también la quiero y la adoro, pero con una soy un poco más cercana y precisamente me di cuenta que es ascendente en Escorpio y yo, ok. Pero bueno, Ajá, cambiando de tema, estaba viendo, a ver, cuéntanos, tú abres tu canal en el 2014, tu canal de YouTube. ¿Cómo fue ajá, esa aventura de decir, bueno, pues me voy a postear aquí por acá, me voy a ir a Instagram? ¿Cómo fue ¿cómo se llama? ajá. Lanzarte a las redes. Bueno, como es mi costumbre, sin conciencia, sin ninguna conciencia, sin ningún propósito, no. Nunca había nada, por eso insisto, todo para mí ha sido consecuencia. Entro a Instagram el 2012 previo, por Ah, recomendación de mi esposa, sugerencia de ella, que abra un canal de Instagram. En aquel entonces como que estaba el mandato de tener que seguir a alguien. 2012 los Instagram influencers, sí, decía, claro, ¿a quién voy a seguir? Porque en astrología no había en ese tiempo astrólogos. O muy sea, poco, sí. yo puedo reconocer en Chile, que es mi campo, a Pablo Flores, que recuerdo que en ese tiempo ni siquiera tenía Instagram. No, no, no. Y sí que lo creó después, algo muy personal, ni siquiera como astrólogo. Ujú. Y mi profesor no tenía Instagram. Los grandes próceres en Chile, como Gonzalo Pérez, por ejemplo, tampoco tenían. Entonces, ¿a quién voy a seguir? Fue muy aleatorio, muy random. Y Ajá. lo que empezó a pasar con Instagram, que fue un poco la primera gran plataforma, fue que empecé a mostrar el cómo yo hacía las sesiones, sin el afán de generar que la gente me siguiera. Era simplemente mostrar lo que yo estaba Lo que haciendo, estabas de que mis haciendo. sesiones tenían la particularidad de que leíamos la carta astral, pero yo proyectaba tu carta astral en una pared con un proyector. En un proyector, wow. Un proyector, entonces así teníamos los planetas casi viniéndose encima en el diagrama.
Entonces así yo podía explicar y tú estar atento observando el por qué yo te decía lo que te decía, porque con un puntero hacía sombra y empezaba a explicar en la pared. Wow. Y eso empecé a sacarle fotografías a aquello, de hecho debe estar todavía esas fotos, si uno va muy abajo en mi perfil de Hasta Instagram, abajo. y empezó a llamar la atención aquello, que era como el símbolo, era como leerse la carta astral, pero proyectado en una pared, cuando las personas finalmente se sacaban la fotografía, así como en este diagrama, una pantalla grande, acristalada, Ujú. que fue más que nada por otro hobby. Yo tenía la pantalla cristalada porque me gusta la música y me gustaba escuchar bandas en vivo en el living de mi casa proyectado por el proyector, por eso tenía el proyector. ¿Ya? Ajá, wow. Todo es por algo. Si todo uno hace lo Y que eso puede con lo que empezó, tiene, ¿no? Entonces, exacto, ajá, dijiste, claro, o pues sea, esto me puede aproveché la servir. instancia. Ajá, Y empezó a generar masificación aquello. La gente lo empezó a encontrar extraño, divertido, interesante, y ahí es donde empieza el boom. Rápidamente, 2013, 2014, empieza a llegar más gente y empiezan a llegar personas relativamente influencers en mi país. Empiezan a llegar porque les llamó la atención esto y se empezaron a pasar el dato. Entonces yo lo hice con él, anda tú también, y así empezó a generarse este crecer. En el intertanto, YouTube lo miraba con distancia. ajá. Para mí, YouTube era una plataforma básicamente musical. Ah, de ver Entonces, videos y eso, ¿no? claro. Claro. Entonces, yo un día hago el experimento de tratar de entender cómo se sube un video. Y es gracioso, porque a mí me gusta mantener toda mi historia. Y hay un video de YouTube, el primero, o sea, casi ni parezco yo, jovencito, explicando los orígenes de la astrología. Eso fue simplemente un intento, un juego, pero nunca con la decisión tajante de dedicarme a YouTube. Como que lo Ajá. publiqué otro video parecido, me parece que hablé de Mercurio probablemente, y lo abandoné. Ujú, No ujú. subí mucho más material. Y de hecho, no subí mucho más contenido de manera seria hasta este año. Ah, wow. Este año empiezo ya a subir más constantemente y eso tiene otra razón. Este año, bueno, en realidad el año pasado me dio una especie de crisis vocacional. El año Uy, la crisis pasado. el año pasado, ¿sí? Que fue justo que en mi caso tenía 44 años, y Mm, eso es lo que a veces explico, que la oposición Urano-Urano no siempre es a los 42 años. En mi ujú. caso a mí me pegó a los 44. Y tiene que ver con ese momento en que nos miramos al espejo desde la autenticidad, de decir, ¿estás siendo auténtico contigo? ¿Estás siendo coherente con lo que estás haciendo? ¿Lo estás haciendo porque es tu naturaleza, tu genialidad? ¿O hay un deber? Empezó a cuestionarme la forma en la cual hacía lo que hacía, que era esto de estar constantemente en los cursos, como casi mi deber laboral es tener todos los días de la semana ocupado dando clases de astrología. Es ahí cuando uno repara de decir, ¿por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Y si no hiciera esto, ¿qué me gustaría hacer? Y la respuesta es, no tengo idea. Y como no tengo idea, lo único que sé es que para salir de la incertidumbre tengo que hacer algo que no sé qué es. Es ahí donde intento, desde la honestidad, decir, ¿qué quiero hacer? Y me pongo a hacer, en mi decisión dije, quiero conversar, quiero hablar, es todo lo que quiero hacer. Y dije, voy a hacer un programa de entrevistas. De hecho, me Ah, acuerdo sí. cuando se lo conté a Juan Carlos Gómez, que fue en diciembre de 2024. Dije que tenía estas ganas de hacer ese proyecto y se empezó a materializar ya 2025, empezó a grabarse, porque le comenté esto a un amigo y me dijo, vamos con todo, qué entretenido. Y eso, le digo a mis estudiantes, eso casi me salva la vida. ¿Por qué me salva la vida? Porque retomé el amor casi por vivir en el día a día. Era verdad que yo quería conversar y lo que no sabía es que cuando invitaba a personas, ya sea astrólogos, terapeutas, lo que Ujú. en realidad yo estaba haciendo era un espejo. Yo no preparaba las entrevistas, yo conversaba a sí mismo. Los Ujú. entrevistados llegaban y decían, ¿a qué vengo? Yo les decía, no sé, solamente sé que te voy a hacer preguntas y conversamos. Empezaron a salir tan naturales los capítulos que Ujú. finalmente entendí que cada invitado, con su experiencia de vida, me estaba dando un mensaje a mí Algo. sin pedir. Y eso fue lo que resuena en mí, digo, maravilloso. No soy el único que pasa por crisis vocacionales, no soy el único que, a pesar de repente la gente ver que te puede ir bien o eres exitoso, eso no significa que estés feliz. Y todo eso siento que me renueva. Entonces ahí tenemos otro aspecto astrológico, lo importante de Urano-Urano en la oposición. Y es ahí donde revitalizo, porque necesitaba una plataforma donde mostrar esta entrevista, y ese es YouTube.
Entonces va a Ajá. YouTube, a Spotify, y ahí es donde encuentro muy entretenido publicar videos en YouTube. De ahí es Y, donde, a propósito de divertirme, empiezo a subir ahora contenido a YouTube mucho más constantemente. Yo podría decir que parto ya con fuerza este 2025 ujú, en ujú, el canal. Así que sé que el canal no tiene tanta historia, pero es por un tema de que mi atención estaba puesta en otros lados, principalmente en Instagram. Y de hecho me sorprendí hace poquitito que algunas personas en el congreso que asistimos hace poco con Rafa, tú te habrás enterado, ujú. los asistentes me preguntaban por mi canal de YouTube. Y yo decía, wow, esto es importante entonces. O sea, imagínate, siempre desde la ignorancia, el desconocimiento, yo decía, si es importante, entonces vamos a apostar por acá. Todo muy fortuito, nunca nada planificado. Esa es mi Planeado. historia en las redes sociales, por lo demás. No, wow, no, sí, estoy viendo, claro, en Instagram ya tienes una historia, tienes muchísimos seguidores y YouTube yo creo que es por la cuestión de que es una suposición, ¿eh? Yo no soy experta, pero quizá con la pandemia, como que todo el mundo se fue a Sí, YouTube con el formato largo, las clases, o sea, exacto, claro, estábamos en la casa y pues te ponías ahí una clase, bueno, yo al menos yo. exacto. Entonces, y Instagram, por ejemplo. Supongo que es un formato más corto, más rapidito, más de conexión directa, ¿no? Porque tú haces Sí, lives, ¿no? Yo veo luego exacto. algunas veces, ¿no? Pasó en lo entretenido del momento 2020, es que ni siquiera pasó por mi cabeza YouTube cuando podría haber sido tremenda plataforma para mí, porque Ujú. de lo que me quejo de Instagram es que no me permite que la conversación sea larga. Eso para mí Sí. es desagradable, pero yo Ujú. no manejaba YouTube. O sea, todas Ajá. las personas que se dedicaron a YouTube en aquellos años, claro, explotaron sus canales. En cambio, yo me fui por Instagram porque permitía hacer lives. Y Ajá. en los lives yo tenía conversaciones, inventamos unos programas, hablaba de astrología y era muy masivo también. Pero el formato, claro, el formato implica que tú tienes que meterte a un formato más pequeñito, reducido, no es cómodo, pero nunca lo dimensioné, no lo supe. Fue como lo que me encontré en el minuto del encierro, era más que nada lo que se dio por hacer. Y es muy curioso aquello, porque ahora nos resulta tan normal hablar de esto, hablar Sí. de live, hablar de Zoom, pero antes de eso, impensado. Yo eso lo atribuyo a las configuraciones planetarias también de aquel entonces. Claro, ¿no? Todos nos volvimos medio expertos en Zoom, en hacer videos, editarlos de ahí como pudiste y ya todos somos Claro. una casa productora, ¿no? Para cada quien. Oye, Álvaro, cuéntame, además de astrología, porque veo que también en tu web tienes cursos de tarot, qué más compartes con tus Bien. estudiantes? Bueno, pasa que el tarot siempre para mí ha sido un misterio. Lo que empezó a aprender con este lenguaje astrológico es lo magnánimo del símbolo. De hecho, esto es un símbolo. De hecho, Ajá, yo antes de abrir esta entrevista dije, bueno, si Mayra va a conocer al astrólogo, este es el personaje, porque siempre lo utilicé y se transformó en un ícono. sí, Se me pasa que cuando no me ven con el sombrero me preguntan, ¿y el sombrero? Ah, verdad, es mi ícono, ¿cierto? Entonces sucede que el tarot lo encuentro un lenguaje sumamente simbólico y ahí es donde sigo la tendencia de lo que sin querer me enseñó mi profesor, una de las tantas cosas que me enseñó. Un día él me dice, me van a faltar años de mi vida para aprender astrología. Y digo, wow, es cierto. Entonces imagínate a mí que soy intenso, escorpio, que me gusta indagar en la profundidad de las temáticas, con astrología ya tengo suficiente. Pero mis estudiantes mayoritariamente son personas que quieren formarse como astrólogos, psicólogos o tarotistas. ajá, Siempre estuvo ahí y yo más que nada fui reticente porque solamente alguna vez tomé algún curso de arcanos mayores, sé muy poquitito de tarot, sé ujú, que hay una relación implícita, pero para sentirme que doy clases de tarot, siento que tengo que ser un experto. Por lo tanto, el único curso que tengo en relación a astrología y tarot es astrología y tarot. Un poco indagar en los puntos de conexión, que a wow, ese curso llego por una investigación personal que tenía que ver con la cábala, el árbol de la vida, astrología y música. Una de las cosas más extrañas, porque ahí está mi otra pasión. sí, Entonces empiezo a desarrollar la temática de astrología y música, y eso me lleva a entender el árbol de la vida, la sefirot, y a entender que los 22 senderos representan las cartas del tarot. Entonces, más que nada, combiné simbolismos y empecé a entender la sincronicidad de aquello. Sin embargo,
No, no, yo siento que si me meto a tarot no salgo nunca más. Así que prefiero no meterme, pero es que le tengo miedo a meterme porque es tan profundo, tan simbólico, y prefiero mantener la reserva de aquello porque siento que ya tengo suficiente con todo lo que me rompe la cabeza la astrología, siempre temáticas distintas, como pudimos comentar antes. Inicié ayer mi tercera versión de astrocartografía, astrología dracónica, son temas contemporáneos. Sí. Da para mucho, 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 imagínate. Justo te quería preguntar, porque veo que, claro, que enseñas o sea, de todas las ramas. Tienes cursos de Lilith, de astrocartografía, que justo lo iniciaste ayer, tienes principiantes, tienes Exacto. asteroides, Sí, dracónica. Entonces, ¿cómo definirías un poquito tu astrología? O sea, cada astrólogo tiene su sello, ¿no? sí. Pero ¿cuál es tu aporte? ¿Cómo definirías tu estilo? ¿En qué ramas te enfocas más? ¿O eres generalista? Como Bueno, la columna vertebral mía son los tres cursos de formación que intentan acercarse a la astrología psicológica, indudablemente. psicológica. Ujú, Como soy alguien todavía muy racional, que es lo ujú, que usualmente declaro, siempre le digo a mis estudiantes o a mis consultantes de carta astral que se van a encontrar con un lenguaje sumamente práctico, porque yo necesito que la herramienta de la astrología se precie de ser una de las mejores herramientas de diagnóstico que uno puede tener para que te permitan aplicar la tarea que tú tienes que desarrollar. Y creo que ahí, es ahí donde se marca la diferencia, porque yo puedo entender y respeto a quienes usan la astrología como algo más oracular, ujú, pero no es mi línea. No, yo siento que a pesar de que existen los estudios y la palabra pronóstico que deriva de prognosis, para hacer una prognosis necesitamos estudios cabales y serios. ujú, No es llegar y decir, por ejemplo, está la final del campeonato mundial entre Brasil e Italia, ¿quién va a ganar? Yo, sin ser astrólogo, te puedo decir que le apuesto y voy a estar en el 50% de las posibilidades. Entonces, a mí siempre me ha costado, por ejemplo, el juego del horóscopo, como te decía antes, cuando las cosas intentan hacer que el ser humano no se empodere del mensaje y lo considere como un salvataje. Y este punto es crucial. Pasa que uno entiende en la naturaleza del consultante, hay muchos que vienen en la vulnerabilidad y ujú. quieren encontrar la astrología una salvación. Es como, dime tú, por favor, astrólogo, lo que yo tengo que hacer. Y eso pasa constantemente. Es como, por favor, ayúdame, dame la respuesta. Lamento decirte que la respuesta yace en ti. Entonces, ¿para qué sirve la astrología? Es que yo te voy a dar los caminos, las posibilidades para que seas tú, con tu libre albedrío, tu elección, quien lo decida. Ahí siempre me encuentro con una anécdota que usualmente cuento. Un día por Instagram me contacta un chico, tipo, que me dice, hola Álvaro, muy lindo lo que tú haces, me gusta mucho. Lamentablemente no cuento con el dinero para pagar una consulta contigo, pero quería ver si es posible acceder a alguna opinión o respuesta de tu parte. Yo le dije, bueno, si es que es factible que yo te pueda ayudar, cuéntame de qué se trata y lo vemos. Bien, y me redacta su pregunta y me dice, sucede que estoy muy interesado, estoy tramitando un crédito hipotecario para comprar mi casa. Bien, esto lo hice el fin de semana pasado y la respuesta me la van a dar este viernes. Solamente quiero saber si me lo van a dar o no. Bien, Mm, a lo cual le respondo, bueno, sí, te puedo ayudar. Mira, si tú reúnes los documentos que te pidió la ejecutiva y los recopilas y es satisfactorio, probablemente te den el crédito. Si no los recopilas, no. Es todo lo que te puedo decir. Y él como que me dijo, pensé que esto era algo distinto. No, es tan simple como que si quieres el crédito hipotecario, tú sabrás responder a los documentos que te solicitan. Entonces, es devolverle la responsabilidad al consultante. wow. El que las cosas sucedan, make it happen, es tuyo, te pertenece a ti, no a mí. Yo te puedo decir que estamos en el mejor clima astrológico para que tú encuentres tu nuevo trabajo, pero si tú no haces nada para que eso suceda, no va a pasar nada. Como ese viejo pasaje de la película Comer, Rezar y Amar, historia que usualmente cuento también a mis consultantes, que es cuando llega este personaje en Italia
y le empieza a pedir al santito, por favor, quiero ganarme la lotería, y llega todos los días, quiero ganarme la lotería. Al cabo de un año la figura cobra vida y le dice, hijo, si quieres ganarte la lotería, compra un boleto. Partamos por eso. Haz que suceda, ¿cierto? Make it happen. Ujú. Entonces, es lo que marca el lineamiento. Yo necesito que tú sientas que tú eres el creador de tu vida, tú eres el creador de tu realidad. Esa es la mejor manera que tengo yo de empoderarte a ti. Porque si vivimos dependiendo del oráculo, de la consulta con la bruja, que con el tarot, que con la astrología, siempre vas a depender de ese otro. Y eso lo encuentro nefasto. Por eso que mi lineamiento es, yo te entrego tus posibilidades, tu mapa astral, para que seas tú quien decida por dónde quiere explorar. Analizamos tus herramientas, indudablemente. Si es que veo alguna inarmonía trascendental, lo conversamos. Te doy los tips para lo que yo haría en tu caso para resolverlo, para que principalmente lo que busco en la astrología es que la persona se vaya con absoluta claridad. Prioridades de cuál es el paso número uno, cuál es el paso número dos que tengo que trabajar. Porque si siento que la astrología, si no te da esa herramienta de claridad, ya no cumple su propósito. Entonces ahí le damos otra dimensión a la astrología que, a pesar de ser un lenguaje simbólico, mágico, siento yo que debe tratarse con el debido respeto que tiene la disciplina. O sea, no, yo no estoy jugando a oráculos. Válido quien lo haga, no es mi lineamiento. Esto tiene una tradición demasiado poderosa, potente, histórica, milenaria, como para jugar. Hay gente que juega, está bien, pero yo no. Y lo último con respecto a eso, me pasa que a veces, como tuve mucha masificación en el periodo del encierro, después del encierro me invitaron a muchos programas de televisión matinales. ¿Ah, sí? A ver, Yo cuenta. duré Ajá. un capítulo duré cada vez, ¿Por un cómo? capítulo. ¿Por qué? Ajá. Porque llegaban y me decían, bueno, y aquí tenemos al astrólogo, y me acuerdo que una vez me habló el chef, el tipo que en los matinales hay un chef que me dice, yo soy Géminis, ¿cómo va a estar mi semana? La verdad, no tengo idea, le decía yo. ¿Cómo no sabe el astrólogo cómo va a estar Géminis? Es que tengo que analizar a Mercurio, me gustaría verlo en tu carta astral, y eso ya era largo para el timing matinal. No, amigo, queremos el consejo para los Tauros, ¿cómo va a estar? Yo decía, lamentablemente no, yo no puedo, Ya. no puedo hacer eso. Yo necesito hablarte de Mercurio retrógrado, hablarte de el minuto de la conjunción o la cuadratura Júpiter-Saturno. Gracias, te estamos llamando, me decía. No me llamaron Claro, nunca más. claro, sí, no, querían hacerlo a la No, cucharadita de, bueno, de entonces ese no estilo. son temáticas, no me arrepiento, no me arrepiento, pero no son temáticas que yo, sea, ha sido, insisto, no estoy diciendo que esté mal hacerlo, pero yo no Ay, comulgo con no. esa forma, respondiendo finalmente tu pregunta, querida Mayra. Ay, no, genial. Oye, y bueno, ¿cómo has navegado las consultas o bueno, esa delgada línea que ocurre cuando eres astrólogo y a la vez, pues la tienes que hacer un poco de psicólogo y como de terapeuta, aunque bueno, siendo ascendente en Escorpio y Luna, o sea, ¿cómo es para ti, Álvaro, sabes, identificar el, a ver, esto no es mío, pero lo quiero ayudar, pero ¿cómo es? A ver, cuéntanos. Bueno, esto se produce en la intimidad de la conversación, es maravillosa finalmente. Mi metodología nace de un mecanismo de defensa psicológico. So, yo empecé a desarrollar una facultad de observación bien profunda, incluso el lenguaje corporal. Cuando empiezo a indagar, eso es muy escorpiano, empiezo a observar, indagar y digo, necesito encontrar el origen de esta sintomatología, por decirte algo. Empiezo a observar personas en el diálogo, porque vamos analizando la carta astral, es una conversación. Empiezo a darme cuenta de tendencias, por ejemplo, que la persona puede llegar a ser muy controladora, muy esquematizada su vida. Inmediatamente eso me da una pauta de decir, ya, tiene que venir desde este lugar, probablemente en aspecto lunar, probablemente en la infancia. Y se repite muchas veces el ejemplo de que la luna, en aspecto inarmónico, genera la necesidad de anticipo de las personas, de que cuando voy a tomar una decisión, necesito convertirme en mi propia madre. Tú sabes que las madres cuando son aprensivas quieren evitar que tú te equivoques. Mm, Entonces, yo puedo llegar finalmente a un diagnóstico, pero necesito más allá de llegar al diagnóstico, porque tú vas viendo que la persona te dice, sí, claro, soy muy controladora. ¿De dónde viene?
es lo que me importa a mí, más que el diagnóstico de dónde viene. Y esto viene porque probablemente, cuéntame, si en tu infancia la figura, por ejemplo, paterna, masculina, era una figura presente que te respaldaba, o en realidad, como sospecho yo, por esta configuración que estoy viendo, era un poco más ausente. Estoy citando solamente un ejemplo. Ujú, La persona me decía, sí, mi papá estaba, pero trabajaba todo el día, no llegaba. Entonces yo le decía, mira, lo que sucede es, imagínate una niña de 8 años que tiene muchas ganas de jugar, de tirarse al barro, pero si está papá, la niña va a mirar a papá, papá que es la figura de respaldo, muy saturnina a veces, muy solar para otros. ujú. La niña va a sentir ese respaldo, se lanza al barro. Pero si papá no está, ¿qué es lo que pasa? No me lanzo al barro, porque si me lanzo al barro, ¿quién me levanta? Como no te levanta nadie, te acostumbras por consiguiente a lo que vas a hacer, está muy medido desde la posible consecuencia, ya te anticipas. Porque entonces lo que está pasando es que evitas ser un niño porque ya entras en una figura de responsabilidad evitando el error. Porque el error significaría que yo misma tengo que resolverlo, por lo tanto voy a minimizar el error constantemente. Entonces entendemos que finalmente el aspecto lunar, al ser un diagnóstico, necesitamos entender el origen. El origen, mayoritariamente en ese ejemplo que te estoy contando, tiene que ver con que muchos seres humanos olvidan, los controladores principalmente, olvidan ser niños. Porque cuando olvidamos ser niños, olvidamos jugar. ¿Y qué es jugar? Liberarte de la responsabilidad de hacer las cosas bien. Por eso te decía que mi camino fue jugar. Jugar, porque si juego, elimino la necesidad de hacerlo bien, no tengo la presión, no tengo el control, no tengo que estar pensando en una sesión, decir, ojalá le haga sentido lo que yo le digo. Eso no me corresponde. Cuando Mm. empezamos a abrir entonces el diagrama y empiezo a darme cuenta de esto, lo que me importa es decir, esto se genera por esto. Este otro conflicto se genera por esto otro. Entonces, en realidad, tu trabajo está aquí, no aquí. Y eso es lo que procuro que sea, cada sesión tenga aquello, que entre los dos logremos armar el puzzle para encontrar el origen de la sintomatología y recién desde ahí es donde yo digo sesión completa, porque la persona naturalmente subentiende que la tarea ya no es mía, es suya. Y de ahí provoca la separación. O sea, no le quedan dudas a la persona que esto no es mío, es tuyo. ¿Y por qué te decía que es un mecanismo de defensa psicológico? Porque yo siempre fui una persona muy, sentía yo de corazón muy sensible. Y como tenía corazón tan sensible y al mismo tiempo era intenso, siempre salía muy dañado en las relaciones afectivas. Mm. Entonces mi mecanismo de defensa natural fue eh, eh, anticiparme a conocer a la persona primero yo antes que me conociera a mí. Y empiezo a Ah, observar para wow. saber a quién le abro mi corazón, que básicamente sería de abandono. Bien, entonces como las relaciones no funcionaban y yo entregaba mi corazón con mi intensidad, el dolor era muy grande, no quería sufrir más dolor, entonces empecé a desarrollar el entender qué estás buscando cuando te acercas a mí. Estoy hablando de 14, 15 años. Por lo tanto, me acostumbré a analizar, a buscar el origen, solo por un mecanismo de defensa que es el que me resultaba muy dañado constantemente. Entonces, eso es lo que generó finalmente mi forma de ejercer los diagnósticos en las cartas astrales natales, por ejemplo. No, wow, wow. Oye, ¿y sigues integrando parte de lo que aprendiste con la Kabbalah, como se diga? ¿Sigues como integrando un poco de eso o ya, o no necesariamente? No tanto necesariamente, salvo cuando hago el estudio puntual. O sea, este año lo apliqué en astrología y tarot, y Ujú. sobre todo en mi, más que curso, estudio de astrología y música, que ese sí es rompe la cabeza y que tiene mucho de Kabbalah. Astrología y La Kabbalah música. finalmente, Wow. lo que rescato de la Kabbalah es finalmente su filosofía. La filosofía de declarar que hay tareas que nos pertenecen constantemente, que la necesidad de comprender que es el ser humano el que a través de ese libre albedrío va tomando las directrices de su vida. Eso es lo que siento yo que es el germen de dedicarme a la rama de astrología mucho más psicológica. Porque si hubo algo que a mí me resultó confortante en ese periodo tan negro del retorno de Saturno, fue que finalmente el que iba a salir de esto era yo, simplemente. Era yo entendiendo mis procesos personales. Por eso que eso es lo que yo rescato como un nuclear de la Kabbalah, que finalmente son, la mayoría de las religiones duras tienen su símil en estas, podríamos llamarlo religiones más suaves, que un poco integran al ser humano en uno de los mensajes claves que es siempre desde el amor. Y el amor es de decir,
Yo no te digo lo que tienes que hacer, te invito a pensarlo de esta manera. Esa pequeña sutileza es lo que mantengo del estudio cabalista para exponerlo en mi forma de ejercer la astrología. Entonces, creo que eso genera, yo creo que a la larga mayor tranquilidad, porque cuando tú realmente hablas de empoderar a alguien, es que en el fondo le transmites con certeza que a través del desarrollo de sus herramientas en la carta astral, tú tienes la potestad de afrontarlo. No necesitas nada más que a ti mismo. Y creo que ahí ya tenemos un gran camino avanzado de saber que tú tienes la misión en tus manos. Ay, qué bonito, Álvaro. Oye, y después de consulta y esto, porque también, bueno, estoy asumiendo, por ser un signo de agua, quizá que, bueno, uno puede terminar muy drenado, ¿no? Después de consultas y ¿cuál es tu, por ejemplo, cómo cuidas tu mundo interno? Supongo que con música, o debe ser algún tipo de escape, o ¿cómo te Es cuidas para muy no bueno. Sí, quemarte? es muy interesante esa pregunta. Primeros tiempos, hablo del primer periodo, 2010 a 2015 más o menos, agotado, agotado mentalmente. Uno recibe también la honestidad del consultante, recibe historias de vida que son poderosísimas y que inevitablemente en aquel entonces, desde la empatía, yo decía, uy, qué triste, qué horrible, qué lamentable, qué ganas de ayudarlo más. Y todo eso hace que yo cargara con esas historias. De hecho, mi esposa me decía, no me cuentes más, por favor. Porque yo como que necesitaba desahogarlo y le contaba a ella, me decía, no me cuentes más, pero ¿cómo me cuentas estas historias que no me las guardo? Hasta que lo mismo que yo empezaba a predicar, lo empecé a aplicar en mí. Cuando empecé a entender que en realidad yo soy un simple informador, un canal de información, entendí que aunque suena muy frío lo que te voy a decir a continuación, el problema no es mío. Entonces, cuando empecé a entender que mi misión, cuando estoy a cargo de una lectura, es entregarte lo mejor de mí. O sea, todo este tiempo es para que conversemos en profundidad. Todas mis herramientas que manejo van a estar a tu servicio porque tú saliendo de esa puerta, te deseo lo mejor del mundo, pero ahora te pertenece a ti. Ya no hay más. Entonces, empecé a generar límites sumamente claros de decir, tú sales de esa puerta, mi concentración está al máximo, pero cuando tú sales, yo te deseo lo mejor, pero me olvido de ti. Y empezó a transformarse en algo literal. Me empezó a pasar que había personas que yo había atendido la semana pasada y me decían, Álvaro, hola, ¿cómo estás? Y nos veíamos en la calle, por ejemplo. Oye, puse en práctica todo lo que me dijiste. Bien, le decía yo, qué bueno. No te acuerdas, ¿cierto? No me acuerdo nada. Nada, no me acuerdo de nada. O sea, pasando un día, 2 días ya no me acuerdo de tu historia. Y no me acuerdo porque pongo tanta intensidad en ese momento que mi mecanismo para evitar cargarme de eso es soltarlo inmediatamente. Entonces ya no quedo cargado. Me concentro en la historia. Este momento en que estamos, de hecho, los dos conversando, es un momento en el cual yo estoy concentrado en este minuto, tiempo, espacio perfecto. Y cuando terminemos la conversación va a ser para mí un elemento satisfactorio. Qué rico conversar, pero me voy a almorzar con mi madre porque está de cumpleaños. Y Claro, no, sería, no, no, y sabes que, wow, ¿y cómo le haces como, por ejemplo, hay gente que se toma muy personal, ¿cómo no te acuerdas? Oye, yo te sí, pagué, eh, o sea, sí. y yo, bueno, sí, pero Muchas, y a mí me cuesta muchos, mucho eso, como que siento que les debo algo, es un tema que trabajar, sí, supongo, pero ¿cómo le haces? pero ¿Cómo te...? es maravillosa esa arista porque en un tiempo me puse a pensar si el desarrollo natural de mi forma de ejercer la astrología era generando una continuidad, lo mismo que hace el terapeuta psicológico. Y descubrí que ese no era mi camino. O sea, Ujú. si fuera mi camino, yo tendría que poner atención, me quedaría probablemente más cargado, tendría que anotar el historial de lo que conversamos para que luego la próxima semana viéramos los tránsitos, viéramos algo para seguir el trabajo terapéutico. Ajá. Me di cuenta que ese no era mi camino. Yo usualmente le digo a las personas, tú estás conmigo hoy día y probablemente no nos volvamos a ver en términos de carta astral natal, salvo que transcurrido 5 o 6 años quieras ver algo distinto, la persona me dice, pero si la carta astral es la misma, sí, pero lo que cambia eres tú, no cambia la carta. Pero solo si te es necesario, entonces empecé a generar solamente instancias uno a uno, sin continuidad. Y luego de eso, cuando aparecen las revoluciones solares,
La verdad es que cada año es un misterio distinto. Sí, Entonces también sí. no se produce una continuidad. Entonces creo que me salvo de aquello solo porque mi forma de ejercerlo no es con continuidad. De lo contrario sería complejo para mí. Entonces las personas finalmente creo que me han conocido, de hecho se ríen de mí, me dicen, ¿te acuerdas de lo que hablamos el año pasado? ¿Verdad que no te acuerdas? Digo, no me acuerdo, pero bienvenido a este nuevo año. Aquí está la revolución solar de lo que vamos a conversar. Así que, y sí, lo que sí hago usualmente es que si voy a ver una revolución solar, yo innegablemente tengo la carta astral natal del individuo aquí a mano Mm, para entender quién es, ¿cierto? Entonces, así más que nada, más que recordar a la persona, entiendo de quién estamos hablando. mm, Entonces, ahí es donde siento yo que me salvo, a diferencia de cuando las personas se pueden tomar a lo personal esto de que no me acordé. Es que lo hago con tanta, ¿cómo decirlo? No es con intención negativa. Y de hecho ellos mismos llegan a la conclusión de que me dicen, bueno, debes ver a tantas personas todos los días. Sí, sí, igual es difícil que me acuerde. O sea, no he tenido comentario negativo. Una vez con alguien me lo topé a las afueras de un recital. Pero ¿cómo estás? Y me abrazó y yo dije, eh, ¿qué pasa aquí? No te acuerdas, ¿cierto? No, lo siento. Entonces trato de poner el rostro de, perdón, no me acuerdo. No es con mala intención, pero supongo que si me abrazas es que nos tenemos cariño, así que ajá. ojalá que no. Pero no sé, si quieres me recuerdas, pero no es con una mala intención. Espero que eso se transmita en la pantalla. Espero que mis consultantes lo entiendan así, lo percibo así, espero que así sea. De lo contrario, me sentiría un poquito mal, pero creo que no es así. Wow. Oye, Álvaro, si te pregunto, ¿cuál es el regalo más grande que te ha dado la astrología? ¿Cuál sería? Yo creo que el regalo más grande es lo que yo llamo el espejo. Fíjate que verlo, el afán de estar conversando en una no necesidad de ser yo el responsable de arreglar tu vida, permite entrar en una profundidad de conversación tan maravillosa Ujú, que yo te digo que sin excepción alguna, yo he dejado de verme reflejado en lo que le estoy diciendo a la persona al frente. Siempre he pensado que se dice por ahí, una de las mejores formas de ser un estudioso de una disciplina es ser profesor de la misma disciplina, porque estás constantemente practicándola. Lo mismo me pasa en las consultas. ujú, Llego a la consulta con un sentimiento de, y no es que lo haga a propósito, pero humanizar la conversación. Yo no soy mejor que tú, no soy más que tú, soy alguien que maneja una herramienta. Y cada vez que empiezo a hablar de una recomendación al trabajar un aspecto, trato, y eso lo hago yo creo que usualmente, los ejemplos que doy son ejemplos de mi propia vida. Entonces, en realidad son consejos que me parece de repente el peligro de dar el consejo. muy bien. En mi caso, es lo que me ha pasado a mí, desde mi vivencia. Ujú, Entonces, le entrego a la persona lo que es para mí también mi propia forma de abordar esta temática. Y es ahí donde a veces terminan las sesiones y digo, qué interesante lo que le dije a esta persona porque es lo que me estoy diciendo a mí mismo, solo que no lo pongo tanto en práctica. Entonces, imagínate que todos los días, finalmente, la vida me da la oportunidad de mirarme a conciencia. claro. Es un regalazo porque Ujú, cuando uno ejerce la facultad de hablar, no ejerce tanto la habilidad de escuchar tanto. Yo me estoy escuchando constantemente, porque lo que digo afuera me rebota todo el ujú. tiempo. ¿Te has dado cuenta ese lindo dicho que dice que cuando uno apunta, son tres dedos los que te apuntan a ti? Entonces, inmediatamente Ah, tener la wow. conciencia de lo que uno está hablando, inmediatamente se te va a reflejar naturalmente. Creo que eso ha sido un regalo, poder entrar en, más que en la vida de las personas, en historias que me han permitido a mí desarrollar mi autoconocimiento. O sea, Wow, imagino, yo sí, haciendo qué sesiones bonito. desarrollo mi autoconocimiento. Qué locura más grande. Creo que eso es maravilloso. Y descubrir que amo comunicar, ese otro regalo, por eso más un regalo desde que soy comunicador, profesor. Pero en las sesiones es como, qué gusto no perder nunca de hacer sesiones porque siempre que necesito un consejo, abro lecturas de carta astral porque sé que algún consejo me va a Te llegar va de a lo que caer a estoy ti. viendo. Ajá. ¿Y cuál sería como el reto más grande que te ha dado la astrología hasta el día de hoy que digas, híjole, estoy consciente de esto, pero no sé,
cómo resolverlo. Puede ser en tu práctica o en tu vida diaria o en administración de tu negocio, porque al final, bueno, estamos también Claro. aquí. ¿Cuál sería como ese reto que digas: "Ay, dime cómo"? Em, si que recojo la pregunta como me llegó, uno de los retos más importantes es que siento que de repente eso es perfecto. Si yo entendí la pregunta como la entendí, me encanta porque es lo que te voy a expresar, que es el aprendizaje de entender que uno sabe tan poquitito de algo. Si le decía a una persona hace muy poco, si yo pudiera hablar con la persona que atendí el año 2012, primero le diría disculpa, disculpa lo poco, porque más que el conocimiento es la experiencia. El Ujú, conocimiento es uno, pero el conocimiento sin experiencia es inocuo. Entonces la experiencia, cuando empiezo, por ejemplo, por solamente citar un ejemplo, ujú, cuando tengo la chance de conversar con otros colegas, ujú, el aprendizaje desde la visión que ellos te entregan necesita que uno esté siempre dispuesto a aprender. Y eso genera el necesario aprendizaje de no atrincherarte con tus creencias astrológicas. Las cosas son así. Cada vez que se produce cuadratura Plutón con Saturno implica esto. Tal vez no necesariamente. mm, Y estar abierto a nuevas formas de interpretación, si bien es cierto, no vamos a ampliar el espectro totalitario, pero darse cuenta que la visión que me está aportando él no es que esa persona esté errada, me genera otra visión que probablemente yo no había incorporado. Y constantemente empiezo a incorporar visiones y digo, esto resuena conmigo, esto me sirve, lo tomo. Podría decir que en los últimos años el mayor desafío es saber que cada vez que sé más, me doy cuenta que sé menos. Esto fue algo que conversé con mi profesor de Kabbalah, ujú. porque uno siente que cuando está despertando espiritualmente empieza a abrir los ojos. Cuando abres los ojos te das cuenta que sabes muy poquitito, pero solo hasta que sabes eso cuando abres los ojos. O sea, cuando uno se sumerge en el estudio astrológico, está conociendo la punta del iceberg. Y cuando empiezas a conocer, te das cuenta que debajo de todo esto hay mucho más. Es donde se produce el proceso inverso maravilloso. Entrar con humildad es lo más recomendable que hay. No creerse el que uno tiene la verdad, el que te va a salvar la vida, el que sabe interpretar magistralmente todos los conceptos, lo que está pasando ahora, que entra Mercurio retrógrado, que Urano se va a devolver justo a Géminis y esto significa A, solamente A. No es A, pero puede ser B también, si que lo viéramos desde esa otra perspectiva. Y eso es muy desafiante porque uno de repente puede caer en la trampa de sentirse un iluminado, te das cuenta que la vida es constante aprendizaje y la astrología, por cierto, más aún. Por Ujú, citarte algo más literal, en la disciplina y la materia de, bueno, la prognosis justamente, cuando yo hablaba de progresiones secundarias, ujú, incluso la dirección por arco solar, ujú, fue una materia que antiguamente yo pasaba en clases desde la distancia, porque yo decía, mira, yo se los paso como parte del programa, pero no sé, tengo mis diferencias con esto de intentar hacer pronóstico. ¿Y sabes lo que cambió mi percepción? Tomar un día la herramienta y aplicarla en mí. Dirección por arco solar. La pasaba en clase hasta que un día dije, apliquémosla en mí. Nací con el sol en el grado 11 de Tauro, por lo tanto a los 19 años pasó esto y lo otro, significa que mi sol está transitando por dirección por arco solar a Géminis, entro a estudiar a la universidad. Claro, mi Mercurio natal está en 29 de Aries, por lo tanto transcurrió este tiempo, es el momento que coincide cuando yo tomo esta decisión. ¡Wow! Digo yo. Y ahí aprendí a no cerrarme. Entonces ahora mi lema actual es, todas las herramientas existen por algo. Puede que ahora no te haga tanto sentido, pero tienen una razón de ser profunda que probablemente no dimensionamos. Eso es, por ejemplo, lo mismo que te decía, no cerrarse a creer que esto de esta agua no beberé. Ay, wow. Oye, Álvaro, estamos llegando a la hora. A mí se me ha hecho como 20 minutos, pero no sé si tienes más Sí, tiempo. ¿Sí? Ah, quiero genial. hablar 20 minutos más. Sí, porque yo todavía Estoy- tengo aquí un repertorio de cosas, pero quería sí, feliz. preguntarte,
Además de todo esto que comentas, por ejemplo, en la astrología, la práctica que es, ¿cómo manejas o cómo balanceas tus consultas y todo con esta cuestión de generar contenido, cursos, clases, postea, edita? ¿Cómo le haces para no volverte loco? Es complejo, siento que, bueno, yo creo que cada ser tiene su mecanismo distinto Ujú, que responde a la naturaleza de ese mismo ser humano. ujú, Para descomplejizar la respuesta, en esa entrevista de uno de los capítulos de mi programa Elemental de YouTube, hablaba, por ejemplo, con Pablo Flores. ujú. Y Pablo tiene una forma de ser que él dice, soy sumamente acuariano y capricorniano. Yo no Ah, tengo eso, mm, ¿cierto? Entonces, él es muy metódico, es alguien que dice, ya mi programación es, voy a crear esto y lo otro, y un poco es algo que uno deduce, porque su carga de contenido está súper bien estudiada, no es al azar. Entonces, es ahí donde yo digo, me encanta, pero el consejo no aplica a todos, porque yo soy muy escorpioniano. Entonces puede que esta semana tenga muchas ganas de crear mucho contenido ujú. y mañana no tenga ganas de nada. Tenga ganas de asesinar al mundo y me empieza a pasar que no quiero crear nada. Entonces, a mí, a título personal, mi manera de crear contenido es cuando tengo ganas, voy con todo. Ahí empiezo a grabar varios capítulos para suplir los momentos en que no voy a tener ganas, que eso es muy cíclico. Tengo la luna en la casa número uno, luna en Escorpio en casa número uno, entonces soy de naturaleza cíclica. Hay días Mm, en que en realidad detesto crear contenido, pero soy fiel a lo que siento. Y como siento aquello, entonces mi forma es, si hay pasión, voy con todo. Si no hay pasión, no me obligo. Y es por eso que hay muchos baches. Yo sé que nadie está observando, pero hay semanas incluso en que yo no publico nada. Y sé que en el fondo esto va en contra del famoso algoritmo. No me importa, no me importa. No, oh, ya, ya. si hay un evento que no tengo ganas de hablar de ello porque hoy día no tengo ganas, no se habla y no pasa nada, no, no le pasa nada a nadie. Yo funciono mucho con el sentir profundo, la intensidad y la motivación. Entonces, cuando uno empieza a ver en mi contenido que, oh, contenido súper lindo, bien programado, es porque ando en mi versión Scorpio Alpha. Si me ven desaparecer, es que soy Scorpio Beta y estoy en mi sitio al oscuro, queriendo que nadie se acerque, y el que se Realiza- acerque le voy a picar con la colita. Qué Esa genial. dualidad, que es parte de un ascendente Scorpio, la habito, la reconozco y la acepto en mí. Y me gusta, siento que tiene sabor la vida, ¿cierto? Vuelvo a decir, no es que el método del otro sea malo, es distinto al mío porque ese otro tiene otros comportamientos y condicionantes que hacen que encuentre su mecanismo de esa forma. Ujú, Maravilloso. ujú, Y ganas de ser más capricorniano, digo yo, pero no, soy lo que soy simplemente. Así que así voy lidiando con el contenido. ujú. Me nace en el minuto conectar con aquello. Sí, sí, me identifico un poco, ¿no? Porque igual, yo creo que el mundo había, bueno, había estado tan capricornizado, o sea, que Ujú. estructura, planes, el calendario, el post, el reel y ta. Uy, Yo me sí, quemé, honestamente, lo digo abiertamente, yo me quemé con eso. Yo dije, a ver, sí, aquí qué hay un locura. plan, pero si voy a entrevistar a alguien y estoy en mi peor momento emocional, Mm. imagínate cómo va a salir eso, ¿no? Eh, Completamente de acuerdo. Pero A bueno, veces ahí, decía, ajá. perdón, no, no es por Mm. criticar, pero a veces veía unos perfiles de Instagram tan cuidados, publicación de color blanco, publicación de color negro, blanco, luego negro. Yo digo, ¿y a ti no te pasa algo que quiebra el esquema? ¿Y qué pasa si quieres publicar algo Sí. blanco ahora y justo tienes algo blanco, entonces no puedes? ¿Cómo le hace? Porque yo en mi intensidad digo, quiero publicar algo blanco, pero tengo un blanco ya. No sé, no, me cuesta entender aquello. Se me cuesta mucho, es como, es que tiene que ser uno negro, pero yo quiero blanco ahora. Eso no, mi Sí. perfil no tiene orden, no tiene orden, es la conexión con esa intensidad que es lo que me resuena en el minuto. Ajá. Puede Sí, haber sí. personas que se capricornicen, pero no sé, me cuesta verlo como algo natural. Y Ujú. siento que una de las grandes reflexiones también del ser humano es que mientras más cercanos estemos a lo natural, más coherentes estamos Pues con el más, ritmo de vida. claro, como la Claro. autenticidad, ¿no? Es lo que creo que está ahorita mucho, pues claro, hay tanta gente ofreciendo, hablando del mismo tema, pero pues cada quien trae un estilo, un enfoque diferente, un mood diferente, una vibra diferente, no sé. Claro.
Entonces yo Claro. creo que yo sí admiro mucho a la gente que es súper disciplinada con sus Sí, redes y todo, pero igual para mí no funciona. Ya lo probé, me causó estrés y pues no. Entonces hice las paces con eso. cierto, y es muy importante ser coherente con uno. Ajá, Entonces, es nuestra metodología, perfecto, quizás somos ujú. más emocionales, más de agua, que así siga siendo, digo yo. Ujú, genial, genial. Oye, ya hablando más de ti, ¿no? De tu carta natal, sí, bueno, yo sé que como ascendente luna en Escorpio, ¿quién me lo hizo saber el otro día? Como, no, Mayra, no me puedes preguntar eso porque tengo luna en Escorpio. Por ejemplo, si ha habido una posición o algún aspecto que hasta el día de hoy te cueste, que digas, ay, esta cuadratura, ay, esta posición, o no, o hiciste las paces No, con todo. hay varios de aquellos, bien interesantes. Por ejemplo, em, una oposición Mercurio-Plutón con un- ¿Tienes? es muy interesante para mí. Desde la visión, bueno, puedo decir las Ujú. casas, tengo un Mercurio en casa 6, ¿cierto? Por lo tanto, indudablemente un Plutón en casa 12, un Oh. Mercurio en Aries, ¿cierto? En los últimos grados de Aries. Ujú, Pero más que nada llevado al elemento astrológico, me pasa mucho que a mí me encanta hablar de la versión de Plutón asociado al poder. mm, El poder, el empoderamiento. Plutón básicamente es mi gran regente. ujú, ujú, Y el conflicto en la oposición de mirarse allá afuera, como declarando, ese de allá no soy yo, Mercurio. Mercurio, planeta de nuestro pensamiento, nuestra idea, y luego de aquello, lo que verbalizamos. Esto todo lo cuento con anécdota. Entonces, la manera más fácil de enfrentar esa oposición fue una vez que me junté con algunos compañeros de colegio. Em, Todavía me pregunto por qué, porque yo en realidad había abandonado ese grupo porque no resonaba con las temáticas del grupo, válido. Pero un día me invitaron y retorné. Con el tiempo comprendí por qué retorné. Andaba buscando validación. ¿Por qué andaba buscando validación? Porque había hecho el cambio de ser arquitecto a ser astrólogo. Y no sé, esas tonteras que tiene el ser humano de buscar validación en el grupo colectivo. Hasta que yo como que andaba ansioso de que alguien hubiera visto mi cambio para sentirme validado por el grupo. Bien, ujú, que lo ocurre como es el ser humano. Hasta que estábamos conversando, 6 personas más o menos ahí de pie, y uno hace el comentario y me dice, oye, me di cuenta que ahora te dedicas a otra cosa, te felicito, me alegro mucho por ti, encontraste tu vocación. Ay, sí, gracias, amigo, qué rico, qué alivio que alguien lo notó, esto era para mis adentros. ujú, Pero en ese mismo momento aparece otro enfrente, que era también un gran amigo, y me dice, uy, sí, yo también me di cuenta, un amigo médico. Me di cuenta, ahora déjame decirte algo, sí, por supuesto. Igual convengamos que la astrología es una fantasía, es pura charlatanería. mm. Yo creo que me empieza en ese minuto a crecer esta vena, así, a mis adentros. Mi fuego jorpioniano preguntaba cómo te asesino, ni siquiera si te voy a asesinar o no, cómo te asesino en este minuto. Me dio mucha rabia, y esto es Mm, parte de la conclusión del aspecto. Y ocupé todos los argumentos que yo conocía desde mi observación escorpioniana para ir en contra de lo que él estaba diciendo, tachándolo por lo bajo de ignorante. La pregunta grande es, ¿por qué me enojé? Porque no ujú, confiaba en mí, Plutón. Comprendí con los años que nos va a pasar mucho en el espejo que te muestra Plutón, Mercurio, que muchas veces el poder va a estar asociado a la propia convicción que tú tengas de lo que estamos comunicando, conversando, estudiando. Pero fue muy fácil para ese amigo decirme que la astrología es falsa para que yo, como decimos en Chile, pisara el palito y lo atacara de vuelta. ujú, Entonces, cuando tenemos esta oposición, cuando Plutón nos entrega esa intensidad en la respuesta reactiva e impulsiva nacida de la mente, luego en la expresión, me di cuenta que en realidad yo no tengo que trabajar mi forma de comunicar, tenía que trabajar mi confianza. Mi confianza era el punto. Al trabajar mi confianza, ya no importa lo que tú me digas, porque es tu postura, es válido. Siento que el ejercicio largo, la vuelta larga, la tuve cuando llegó otro pseudo amigo médico el año pasado, me acuerdo, a ujú. mi casa, cuando éramos amigos, y él me dice, amigo, me dijo amigo, qué extraño, sí me dijo amigo. Bueno, él se consideraba quizás amigo, en fin, paréntesis.
Me dijo, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, claro, lo que tú quieras. Estábamos acá en mi casa. Me dice, ¿qué le dirías a una persona como yo, que soy médico, que creo en la ciencia, que no cree en lo que tú haces, que encuentra que no tiene ningún asidero ni ninguna necesidad? ¿Qué le dirías a alguien como yo? ¿Que no me importa? Me dice, ¿eso me dirías? No, te lo estoy diciendo. No me importa. ¿Cómo me va a importar lo que tú piensas de lo que yo hago? Tampoco me importa lo que yo pienso de lo que tú haces. ¿De cuándo nos tiene que importar tanto? Ahora, si tú tienes ese pensamiento, tendrás tus razones, que no tengo ganas de escuchar tampoco, no me interesa, no tengo ganas de gastar mi tiempo en explicarte por qué la astrología es una herramienta milenaria válida. La verdad es que no tengo ganas porque confío tanto en lo que hago, palabra clave, Plutón, confianza en el trabajo de ahora que tengo la convicción de lo que hago, y ahí es donde se refleja en la no necesidad de contraatacar. Para mí eso es un aspecto que tuve que Wow. trabajar mucho Plutón-Mercurio. La otra oposición que tengo es la oposición idealista de Venus con Neptuno. Ajá. Uy, siempre fui un idealista, sobre todo afectivo. Yo andaba buscando el amor y el romance constantemente. Para mí mis relaciones tenían que ser, ¿cómo se diría el símil del príncipe azul en el lado femenino? ¿Cómo se diría? No sé, la princesa Ah, blanca. No sé sí, cómo pues no sería sé, la doncella. No, no, fíjate la que no sé. doncella. Claro, de la doncella blanca, no sé. Ujú. Yo andaba buscando la doncella, todo minuto, la doncella que salvara a mi casa 7 porque está Quirón en mi casa 7 y porque está el sol en mi casa 7 andaba buscando activamente y nunca llegó la doncella. Nunca perdí la esperanza, pero yo te puedo decir que desde los 14 años activamente hasta los 32 busqué activamente a la doncella y no me rendí nunca. Idealista absoluto, idealista en el amor, en el romance, en los vínculos afectivos. ¿Y cómo se trabajó esa oposición? Cuando me rendí. Cuando me rendí de buscarle, dije, bueno, ya soy un fracaso, esto no va a resultar. No es que no crea que esto existe, pero voy a dejar de buscarlo y ese tiempo que gastaba en estar acompañado, mágicamente, suena muy cliché, pero ahora me di cuenta que tenía tiempo disponible para estar conmigo. Y empecé a gastar ese tiempo en mí, en estudiar, acabar la astrología, y por primera vez a los 32 años me di cuenta que lo empezaba a pasar bien yo conmigo. No necesitaba proyectarlo al frente. Y me di cuenta que dije, oh, y se puede. Y ahí es donde siento que el aspecto finalmente me enseña algo que tiene que ver con amor propio, que nace de la recurrencia que tienes de entregarte espacios de calidad para la convivencia personal y no idealizarlo allá al frente, oposición allá afuera. Bien, entonces, son como dos aspectos que me gusta observar, que siento que algo de eso están trabajados. Yo siento que uno nunca puede casarse completamente con decir, sí, lo tengo superado, así Sí, que sí, no, hombre. claro, yo podría darte cátedras de estas, pero no, siempre en la carta astral hay una tendencia. Siempre he pensado que la manera de resolver un aspecto y una tendencia es generando un hábito. Mientras no generes el Ujú. hábito, va a ser difícil que no caigas repetitivamente en la misma tendencia. Y que eso Definitivo. por lo pronto, pero mi carta astral es sabrosa. Tengo un Saturno en casa 11 que me ha traído unos problemas maravillosos. Es como una linda enseñanza. Siempre digo que soy el peor amigo que alguien puede tener. No sé cómo la gente me quiere con un Saturno desafiante en la casa número 11. Me escondo constantemente. Cuando llegó la pandemia a mostrarme que teníamos que estar encerrados en la casa, yo dije, bien, ¿dónde firmo? Qué maravilloso, genial. Todo es online, qué rico, qué maravilla más grande. No, me estaba dando cuenta que en el fondo hay una escapatoria. O sea, esa es la verdad de las cosas, que hay una escapatoria. Ah, ok. Uno le echa la culpa a Saturno en la casa 11. No, es por culpa de mi Saturno, que no cultivo los vínculos de amistad de los grupos sociales, a pesar de vérseme muy social, no Sí, cultivo la relación. Soy muy sociable, pero no cultivo la recurrencia de la amistad, de los vínculos. No, hay gente que no sabe de mí, no hay problema. No, yo no soy de la persona que no te llama en los cumpleaños y tú debes saber que yo te quiero igual. Se me di cuenta que en el fondo del corazón hay una escapatoria. La escapatoria tiene que ver también con esa misma herida de abandono, que es un autoestudio que me he hecho a mí mismo, que creo que es muy sanador. Claro, pues si cultivo una relación de amistad, puedo ocasionar que
me apegue a esta amistad y puede ocasionar el que me abandone. Entonces, para prevenir que me abandonen, mejor no cultivo la amistad. Mira cómo es el pensamiento humano, ¿no, mi querida Mayra? Qué bien estudiado te lo tienes. O sea, qué Escorpio trabajado, ascendente, con luna en claro. Escorpio, me miro bastante a mi interior, ¿sí? Me gusta mirarme. Sí. Oye, Álvaro, ¿y qué, hablando de ti, no de la colectivo, qué Ujú. tránsito estás esperando como así con emoción? ¿Algo que en tu carta se vaya a activar o que digas, ay, no, esto ya me, que te emocione, no que te tenga miedo, que te dé miedo o así? Algo que te emocione, que vaya, que esté Bueno, por hay venir. dos cosas en esa respuesta. A mí me motivan mucho los tránsitos lentos, me motivan mucho, siento que son muy decidores. Mm, De hecho, el tránsito lento otrora, yo no sabía que me iba a apasionar tanto. De hecho, no sé si lo sentí como una pasión, pero es una explicación. Es el de Neptuno en Piscis. ajá, O sea, Neptuno en Piscis entra el año 2011. claro, claro. Ujú, Entonces, es el minuto donde para mí aparece toda esta faceta más espiritual, ujú, reflexiva. Antes no existía en mi vida. Y coincide con ese año 2010, ¿cierto? ujú, Donde vino el terremoto, el minuto en que empiezo a estudiar cosas que antes no existían en mi vida. No ujú, existía nada reflexivo, apareció la Kabbalah, apareció la astrología. Entonces creo que ese tránsito fue algo que yo he agradecido su aparición, como que tengo ganas que desde la ilusión, y viste que ahora se está devolviendo a Pisces como diciendo, bueno, la última probadita de Neptuno en Pisces, me dan ganas de decirle, quédate ahí un ratito más, lo pasamos bien juntos, ¿ah? No te vayas, porque cuando Neptuno entra en Aries, ya es ahora el que uno traza el camino de la maestría. Es uno el que se transforma en su propio maestro y toma las riendas de su vida, dejando de recibir esa inspiración externa. Pero claro, todo tiempo es perfecto, es como cuando en la era de Piscis el Maestro Jesús te enseñó muchas cosas, pero ahora llega la era de Acuario a decir, bueno, ahora es tu momento, ya aprendiste de esto, es momento de ujú. soltarlo también. Y creo que indudablemente un planeta que a mí me encanta es Urano, Sí, Urano. ajá, Y espero con maravilla su entrada en Géminis. ya, En los próximos días Urano se va a devolver a Géminis, próximos días, o sea, perdón, a a Tauro. Tauro, ¿cierto? Ujú. Tengo Urano en casa número uno, me encanta ese Urano en casa número uno. ¿Tienes a Me- Urano en la casa uno? Uno, Ah, wow, ok. casa número uno, lo aprendí a querer mucho desde empezar a entender que la genialidad de uno radica en el reconocimiento de lo especial que somos. Urano, ese punto distinto como antagónico saturnino, que hacía que yo de repente dijera, quiero seguir por este camino, me van a tachar de loco, empiezo a generar muchas veces anticuerpos, me acuerdo incluso en la forma en la cual me vestía, Anticuerpo. generaba muchos cuerpos porque como que, ¿qué le pasa a este? Yo tenía la costumbre de como me aburría saber que me iba a poner todos los días, elegía un abrigo largo negro todos los días. Verano, invierno, pasara lo que pasara. Era extraño verme y usaba zapatillas rojas. Más extraño Oh, todavía porque wow, es sí. como un vampiro, pero con zapatos de payaso. Es extraño, pero no Muy con el grande. afán de generar un sentido rupturista. Era porque así me sentía cómodo, así me gustaba, no quería imponer modas. Tengo mucha fe en tiempos anteriores del tránsito, estamos hablando de 1945 calculando el tránsito anterior de Urano en Géminis, un poquito antes, Ujú, intuyo, era el momento donde se utilizó mucho también para una especie de despertar de herramientas de diálogo colectivo. ujú. Estamos hablando incluso de Segunda Guerra Mundial, Claro, donde pues se el utilizó mucho la telégrafo y todas, ajá, propaganda, estas cosas, Hitler, ¿no? Goebbels, Ajá. Ujú, claro, propaganda, ujú, manipulación social, los adelantos, la máquina Enigma. Entonces, eso comparado en la realidad actual, la inteligencia artificial. Entonces ahí entra uno en el dilema de, ¿sirve o no sirve? Cuando de repente yo digo, la herramienta es incólume, no es que sirva o no sirva. Tú le das el uso que tú estimes conveniente. Entonces, hay posturas muchas veces divididas que dicen que la inteligencia artificial nos está atrofiando el cerebro, pero al mismo tiempo, bueno, pero depende de tu libre albedrío cómo lo utilices también. ujú, Siento que a la larga la invitación es a generar más conciencia de lo irreemplazable que es nuestro propio pensamiento crítico y reflexivo, a pesar del adelanto que implica la inteligencia artificial.
Entonces lo vemos casi como Skynet. ¿Viste la película Terminator 2? Como que está llegando Skynet, el fin del mundo, gracias a la inteligencia artificial, y se nos va a atrofiar el cerebro y se va a convertir en una pasa. No es tan así. Creo que en realidad vamos a aprovechar las herramientas que nos ofrece Urano en Géminis y que está en potestad de nuestra conciencia ver cómo lo aplicamos. Por eso que siendo un uraniano Ujú. en casa uno, espero con ansias, tengo ganas de que eso suceda. Ya nos dio una buena lección Urano en Tauro, de aprender a, primero remeció lo estable, pero también creo que el legado nos deja el aprender a valorar lo que fue todo este periplo. Hizo romper esquemas. Por lo tanto, si te rompen el esquema, te obliga a adaptarte. ¿Cómo vives esto? Y por lo tanto, reconocer el camino transitado es revalorarse. Bien, Urano cumpliendo su misión te dice, adiós Tauro, vamos a otra aventura. Me gusta la aventura uraniana por los próximos 7 años, así que creo que ese tránsito también lo espero con amor y con cariño. 2026 se nos viene cargado, ¿eh? Sí, 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 no, ni nos digas, no es cierto. No, decimos en México, está padre, está chévere que sean tiempos Chévere, tan chévere venezolano, claro. chévere, como dicen en Chile, En está, Chile, ¿cómo decimos? Es que si digo, sueno a riesgo de sonar muy ochentero, pero en los años 80 se utilizaba bacán, está bacán, se viene, bacano, sí es ¿cierto? cierto. Pero estoy un poco descontextualizado de los conceptos actuales, así que se me vino bacán, pero corro riesgo de ser tachado como añejo. Genial. Se viene Álvaro, bueno. se viene bueno el 26, ¿no? Pero creo que también es bacano que vivimos en tiempos tan interesantes y o sea, que estamos siendo testigos, ¿no? De estos cambios. Oye, estoy súper emocionada porque yo ya quiero que Saturno ya entre a Aries, que ya todo se pase a Útil. Aries, ya me urge. Sí. Sí, sí, que gana de que Saturno entrenar y ya, 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 por por favor. favor. Sí, y que Urano se vaya de Tauro, ¿no? Bueno, tengo ascendente en Tauro, entonces sí, pues, claro que. No, pero todos los tránsitos creo que nos enseñan algo, ¿no? Y eso es lo bonito. Así que, Álvaro, cuéntanos en qué estás ahorita, qué estás haciendo, cuáles son tus planes de aquí a primavera 2026, más o menos. Bien, lo que deduzco, porque gracias a mi Urano en casa número uno, la respuesta más genuina es no sé, ¿ya? Y soy un hijo de lo inesperado. Imagínate que estamos en ascendente Escorpio, en mi carta natal y con Urano en casa número uno, entonces la mejor respuesta que puedo dar Sí. es no lo sé, pero no me sirve mucho eso, necesito tener cierta estructura y claridad. Ujú. Y esa estructura ha hecho que yo renueve, porque había pensado en abandonarlos, lo abandoné en mi crisis vocacional del año pasado. Tengo la columna vertebral de los 3 cursos de formación, que es lo que más me encanta hacer. Ajá, No me divierto mucho con los 3 niveles. Son niveles que uno también observa en otras escuelas, solamente para tener un poco contexto. Me doy cuenta ajá. que los míos son más intensos, más comprimidos, son de 4 meses y medio cada nivel, o sea, uno está 1 año y medio conmigo. Esa es la columna vertebral. Y más que nada las temáticas que espero que lleguen son temáticas que responden a mi propio interés personal indagatorio. Súper. Entonces, en la actualidad son los dos que ya están funcionando, que son dracónica y astrocartografía, y me estoy reservando para el 2026 eso que te decía de astrología y música. Ay, Me me lo estoy encanta. reservando porque di una charla hace poquito de aquello, Sí, me en gustó. el Congreso, ¿no? En el de En el Congreso Almas. se fue el de Madrid, en Congreso en julio, di el de Madrid en la ponencia de astrología y música. El Ok. 40 Congreso de Astrología de Madrid, en cambio en Almas hablé de Perséfone. Ujú, ujú. Persépone como asteroide. Entonces, mis dinámicas van a apuntar por ese lado, porque cuando descubro algo tengo unas ganas enormes de compartirlo con el mundo y siempre tengo que transformarlo en curso. Ya este primer intento de astrología y música pasó por una clase que hice, Ah, algo que sí. llamo membresía astral, que en realidad es un nuevo proyecto que hago. Como había muchos estudiantes que salían de la formación, yo igual genero un pequeño apego. Entonces se me van mis estudiantes como que se te van tus cachorros, Mayra. Yo Sí. decía, se van mis cachorros, ¿cómo hacemos? Y se me ocurrió algo que se llama membresía astral, que es Ah, que todos los domingos por la noche eh, hablo de las 2 temáticas relevantes del mes, que son las 2 lunaciones, más 2 temas adicionales que se me ocurran en mi locura uraniana escorpioniana. Partió hace 2 meses, creo 3 meses. Y eso
me entretiene mucho porque es sumamente inesperado. Yo todavía no sé a cabalidad lo que va a ser la temática de noviembre, pero ya las temáticas anteriores fueron, por ejemplo, astrología y música, el reloj astrológico de Praga, astronómico astrológico, fue como temática hablar de aquello, hablamos de el asteroide Juno, son temas que se me van ocurriendo en el minuto, el Señor del Tiempo, el Señor del Año, que es un poco Bertur. Entonces son Ajá. temáticas que voy ahí apuntando como dulcecitos puntuales. Eso es algo que pretendo mantener porque me entretiene mucho a mí. Soy un convencido de que la clave es que tú te diviertas haciendo lo que haces. Si Ujú. yo me divierto, tú te diviertes. Pero yo no puedo apostar a que tú te diviertas primero, ¿no? Me divierto yo primero y así probablemente lo pasamos bien todos. Es como el lema, ¿no? Y año 2026 más que nada está enfocado en lo más probable la aparición de mi tercer libro, que es un Ah, libro que tiene una connotación, bueno, esto es como primicia en realidad, pero la excusa tiene que ver con los ciclos de la vida astrológica. ujú. Bien, porque mi segundo libro tuvo que ver con tu mapa astral, que era mi intento de generar un mecanismo de análisis didáctico sin perder profundidad. Entonces ahí tuve un desafío importante, en ese me demoré. Porque claro, estoy creando un manual para alguien que no sabe astrología, pero a la vez sin perder profundidad. Complejo. Muy. Y este tercer libro quiero que sea el más personal, que un poco retrata lo que ha sido mi vida, mi experiencia, todo lo que finalmente he conseguido como aprendizaje, enmarcado en los ciclos de la vida. Retorno de Saturno, retorno de Júpiter, la primera cuadratura de Júpiter-Saturno, la conjunción con Urano, la primera cuadratura a los 21 de Urano, son los Ah, ciclos de sí. los grandes planetas que consideramos los nodos, Júpiter, Saturno y Urano, a lo que llamamos los ciclos de la vida, pero pasado por el filtro de relatarte una historia personal. Porque claro, pasó que cuando me empecé a dar cuenta, en realidad todos estos tránsitos me pegaban fuertemente a mí. ¿Cierto? Como que hubiera sido todo muy sincrónico, entonces eso es lo que es mi proyecto 2026, que ya está en camino, ya está en la etapa de corrección. Así que eso es un Ay, poco felicidades. es lo que Wow. viene el 2026, por lo pronto, calculo yo. Genial. Y bueno, ahorita estás con lo de astrocartografía, ¿no? Estás con el curso. Sí, ¿Todavía uno se puede anotar o ya no? ¿Cómo está la cosa? sí, sí. De hecho, pasa mucho que si alguien después lo ve en diferido, bueno, todas estas clases quedan siempre grabadas, te unes al grupo de WhatsApp. Y claro, el único problema es que tendrías que ver la clase número uno en diferido, la Ujú. puedes ver en tu casa y unirte a la clase el próximo miércoles, son 5 miércoles consecutivos. Y si de pronto no te puedes unir a la clase porque estás en Europa, porque estás en otro lugar, puedes verla en diferido sin ningún problema, así que te puedes anotar en realidad cuando gustes, cuando quieras. Ahí está abierto, es decir, podríamos decir que también es on demand, ¿cierto? Porque yo Ujú. te Ajá, pulso sí. en realidad, porque fue la dinámica de la clase, que antes también era reticente a eso, pero ahora siento que la gracia de la clase es que sea dinámica, es que permite que el estudiante observe las preguntas que se le hubieran ocurrido hipotéticamente al mismo. Sí. Entonces, eso es lo bueno de mostrarte la clase grabada, porque hay preguntas que uno dice, uy, qué bueno que esa persona hizo esa pregunta, me hubiera gustado hacerla. Entonces, en eso estamos ahora. Creo que en diciembre voy a reiterar, bueno, astrología intensivo me gusta hacer en diciembre. Son los Ajá. niveles básicos de manera intensiva para generar esta columna vertebral. Y dracónica creo que tendré mi segunda versión de ese curso nuevamente. En diciembre, astrología dracónica ya tuvo su primera versión. Ah, sí, el Es 13 de agosto. bien loquilla también, digo yo. Muy Bien, bien interesante, ¿no? Y tienes también un curso de Lilith, igual loquilla. acá. Curso de Eh, interceptados. ese, Ajá. ese también me lleva a una sorpresa con interceptados. Me he dado cuenta que no es una dinámica que sea tan masiva y tan común de analizar. Y me llama la atención Ah, porque si uno se da cuenta, el sistema Plácido es más o menos el 70% del mundo que elige el sistema de casas Plácido para sus lecturas astrológicas. sí. Y como el sistema Plácido genera el que las casas no sean siempre de 30 grados, sino que a veces una casa puede ser más Ah, ok, grande, contiene un interceptadas. signo. Cuando el signo está contenido completamente dentro de la casa, se producen signos interceptados. Sí. Y eso requiere de un trabajo puntual. Más del 40% de las personas tienen signos interceptados. Entonces, Ujú. es como una dinámica súper importante para mí. Está en este minuto on demand también ahí en la Ajá, web. sí, aquí está en tu Puede web. adquirirlo, listo, lo ve en la tranquilidad de su casa. Esos son los que están ahí presentes. Genial, Ese es genial, Álvaro. recomendable, ¿eh? Es bien recomendable por si acaso, para que alguien lo quiera, que lo Sí, lleva es un y tema, ¿no? un Perdón, tema, es una dimensión distinta. lo de las casas interceptadas sí es un temazo, ¿no? Para los que usan Plácido. Yo no uso Plácido, pero sí me ha tocado clientes de, no, pero en el que yo uso tengo
interpretada. Ah, Y yo, tiene que ver con el ok. sistema de casa, Ajá, exactamente. sí, es Sí. eso, ¿no? Lo que Usa dice. signos enteros, ¿o Yo no? uso signos enteros. Bueno, igual Signos estoy enteros. abierta, pero, ajá, el de Plácido no. Pero es muy bueno aquello, ¿ah? Aprovechando, siento que cada astrólogo debe casarse con lo que más le resuene Ujú, y válido todas las posturas. Siento que sí, abrirse también a aquello, de hecho, cuando pasé el curso del Señor del Año, ahí ya no es Plácido, tiene que ser con casas iguales para ajá, evaluar porque es parte de la astrología más tradicional. Así que, ándale, en sí. fin, Bueno, pero igual yo creo que cada sistema nos enseña algo, ¿no? También yo a veces he puesto mi carta así, digo, qué interesante, ahora eso esto es es. eso es lo que Ajá, te decía que he ujú, descubierto, no ujú, cerrarme a ninguna postura. He empezado a descubrir en los últimos años que todo sistema te aporta algo. Es ujú. notable, notable. Genial, Álvaro. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. De verdad que ha sido un deleite y un placer tenerte por acá. A quienes nos están escuchando y se quedaron hasta el final, por favor, suscríbanse, denle like, compartan. Si quieren preguntarle algo a Álvaro, también pueden usar la sección de comentarios. Álvaro, feliz 2026 de una vez. Yo sé que es muy temprano, pero más vale. Y Ah, ojalá te tengamos de vuelta para que nos vengas a platicar de tu libro en algún momento. Y ya sabes que, bueno, aquí tienes tu casa para venirnos a contar más historias. Bueno, espero que hayan disfrutado el episodio. ¿Algún mensaje final, Álvaro, con el que te quieras despedir? sí, bueno, suelo utilizar mucho el sentido del humor para mis clases y en afán de aquello acabo de enterarme que había gente viendo el programa, no tenía idea. Yo estaba aquí en el living de mi casa conversando contigo en una conversación muy eh, personal, maravillosa, así que soy yo quien agradece este espacio. Un poco toda estas charlas donde nos permite principalmente autoobservarnos, que es el gran mensaje que yo dejaría. Y qué lindo que haya habido gente escuchando, no tenía idea, así que bueno, saludos para todos. Lo que necesiten de mi parte también, aquí estaré, amiguitos míos. Así que frase final para el bronce, siempre digo, arrivederci, nos vemos para la próxima. Chau, chau. Muchas gracias, Álvaro. Y bueno, nos vemos ahí en Backstage Astrology en YouTube o en Instagram. Y ahí en la descripción voy a dejar las redes de Álvaro para quienes quieran trabajar con él, revisar sus cursos o simplemente suscribirse a su cuenta de Instagram, que es muy chévere, y también el canal de YouTube. Así que muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias, Álvaro. Un abrazote. Gracias a ustedes. Adiós, arrivederci, chau, chau.